El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos, soy Asyadet Vélez Candelario, directora asociada de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, con más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa televisiva del recinto. La revista Caribbean Writer le otorgó el premio literario David Hughes a la doctora Linda Rodríguez del Departamento de Inglés de nuestro colegio y con ella hablamos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludos nuevamente, tengo el gusto de tener como invitada a la doctora Linda Rodríguez Guglielmoni. Ese apellido es rarísimo, italiano, una gran puertorriqueña que está aquí con nosotros y engalana estos estudios hoy aquí de Foro Colegial. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Nos tiene aquí, ¿verdad?, la mesa inundada con literatura, pero que vamos a hablar un poquito sobre eso. Su presencia aquí en el programa, ¿verdad?, se basa, dada su, ¿verdad?, su premiación por la revista Caribbean Writer. Felicitaciones. Muchas gracias. Háblenos un poquito de qué fue lo que hizo, ¿verdad?, que usted ganara este importante premio literario. Sí, y es un premio que llegó a mí como una sorpresa totalmente. Simplemente llegó a mi correo, un correo electrónico, un mensaje que había ganado el premio, que tiene el nombre de David Hughes. Ajá. Y es el premio, pues, de más valor que da la revista The Caribbean Writer, que es publicada por la Universidad de las Islas Vírgenes y una de las revistas ahora mismo más antiguas publicadas en el Caribe. Podemos verlo acá en esta cámara para que lo presente y nuestros amigos televidentes lo vean y usted puede mirar para allá. Es una revista muy bonita, de tema caribeño, publica cuentos cortos, poemas, se le hacen reseñas a libros también. De hecho, así yo empecé con la revista. Yo me enviaban libros y yo hacía las reseñas, ¿no? Pero poco a poco, pues, desde que estoy en el colegio he ido escribiendo. También estábamos mencionando, ¿no?, que ya van a ser 15 años de la Conferencia de las Mujeres Escritoras del Caribe, que se celebra en el recinto en el año 2000. Eso también fue bien importante para mí en mi formación como escritora, ¿no? Porque fue como un ambiente bien literario que se forma por más de 5 días en el recinto. Pero estamos hablando entonces, y de esto vamos a pasar a hablar en un ratito, sobre el poema, ¿verdad?, que le da este galardón tan importante. Háblenos un poquito del título, cómo surge ese proceso creativo de este poema, que me gusta el nombre porque nosotras hablamos un poquito antes de comenzar el programa. Si gusta, por favor, hablarle a nuestros televidentes sobre eso. El poema se titula The Coconut Man, el hombre del coco, ¿no? Ajá. Que es muy típico caribeño, ¿no? Y es basado en una fruta, ¿verdad?, que tenemos alrededor de nosotros todo el tiempo. Pero también tiene que ver mucho con las memorias de mi niñez, ¿no? Yo me crío entre San Juan Ponce y Boquerón, básicamente, porque mi papá tiene un bote de vela ahí. Entonces él siempre nos llevaba, pues, de camino a Boquerón a parar, a comer alguna comida típica, y también entonces siempre pedíamos un coco, unos cocos para tomar. Y yo como niña me fascinaba y todavía quedo fascinada con estos hombres que agarran el coco y de un machetazo lo abren, ¿no? Y también entonces cortan las cucharitas, ¿verdad? Y entonces pues el poema capta esa sensación de uno ser niño, ¿verdad?, y que su papá o su mamá los lleve a tomarse un coco
y a comer, ¿verdad? Y como uno es niño, pues no puede aguantar el coco bien y los papás lo ayudan a uno a comerse el coco. Me gustaría que entonces compartiéramos quizás un poquito una estrofa, ¿verdad? Con nuestros televidentes. Mientras tanto, usted verifica ahí en lo que encuentra, el poema. Sí. Me gustaría que compartiéramos entonces con nuestros amigos televidentes, Linda. Pues muy bien. Y sí, esta es una historia no solo de los papás, sino pues del hombre que usualmente corta el coco y del mismo, una historia también los mismos cocos y qué es lo que hacen. The Coconut Man. Being the coconut man is not a job for me because he's the man with the machete. He's the one that eyes you up when you say, un coco, por favor. And if he likes you, he picks up a young one for you, nice and cold from the industrial-sized horizontal fridge. But if you don't say, please, por favor, or smile not quite right at him, he'll pick out an old one for you, chilled perhaps, but no good. All coconuts look fine on the outside, but in the inside, they are lots of trouble. Coconuts know all the moves, when to flower and when to fall, when to fill with water and when to dry out, when to stay home or simply ship out, when to line themselves with a tender jelly, and when to become hard, good only for cooking and tourists in hotels. And the man knows this. So be nice and cool to the coconut man. And when he picks up that machete, show some respect. Move to one side or the other, because with his strong grip and one splashy whack, the coconut gives way. But not before he has cut off from one side of the husk a nice baby spoon for you. Una cuchara, I used to say to my father, and he would hold the coconut for me as I spooned out the icy, see-through meat. Ice cream, he would call it, and I would sweep it up, feeling the unevenness of the improvised instrument, thinking how smart was my coconut man. And when we had drunk every single drop of his water and had spooned all of his playful flesh into my mouth, savoring my way through to its inner core, then it was time to gather up and dump the remains, which always fell heavy into the metal cans outside. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! O sea que le has dotado de una personalidad extraordinaria a ese hombre de los cocos. Sí, él es una fuerza y es una fuerza silenciosa, porque en verdad él nunca habla, pero su trabajo, ¿verdad? Lo que él hace, y entonces él tiene el poder de escoger. A mí siempre me fascinaba eso. Los cocos todos estaban ahí, pero él era el que te escogía el coco, ¿verdad? Entonces siempre era ver qué coco te tocaba, si tenía agua o cómo estaba la carne por dentro, ¿no? Y entonces siempre decíamos que los mejores cocos son los que son como jóvenes y entonces la carne es suave. Entonces, ¿verdad? Es sobre esa experiencia. Entonces, si tú no tratas con respeto, él iba a escoger un coco malo para ti, ¿no? Y también es ecológico en el sentido orgánico también que habla un poco del coco mismo, que es una semilla. Eso es lo interesante, es una semilla que tiene el poder de viajar, de decidir a qué isla va a llegar, si va a ser planta o si va a ser comido, ¿no? Por nosotros los humanos. O sea que tiene ese tema ecológico también y, como había mencionado, el tema de la relación entre hijos y sus padres. ¿Qué te parece, verdad, como autora, como escritora, haber ganado un premio literario, verdad, por una vivencia de tu niñez? ¿Qué te parece eso? Sí, como yo había mencionado, fue una sorpresa total. Uno va escribiendo muchas cosas en su vida, ¿no? Como había también dicho,
Pues el año 2000 fue muy importante para mí porque dirigí la conferencia de la Asociación de Mujeres Escritoras del Caribe. Y entonces ahí pues yo empiezo un poquito más a coleccionar poemas, poco a poco. De ahí sale un primer librito mío, el Metropolitan Fantasies, que todavía gustó mucho, pero los poemas fueron cortos, ¿no? Pero sí, yo tiendo a escribir mucho de las memorias mías de la niñez. Y es verdad, porque a veces no le damos mucho valor a estas memorias. Exacto. Pero en verdad yo una vez escuché algo bien importante de un profesor de creación literaria. Me dijo, toda persona que haya tenido una niñez puede ser un escritor. Porque es que ahí nosotros nos formamos, nuestra personalidad. O sea que todo el mundo. Porque todos hemos tenido niñez. Todo el mundo. Y es muy interesante, a mis estudiantes del colegio, yo también entonces les paso ese concepto para que entiendan lo importante que es no solo de evaluar su vida propia cuando van a escribir, y también si van a crear un personaje, ese personaje necesita una niñez también. Pero que usualmente tenemos que utilizar lo que nos pasó a nosotros, para entonces poder crear. Aunque no sea sobre nosotros en ese proceso creativo. No, porque es que yo he notado que es que todo ser humano, esto es lo interesante, todos tenemos ese proceso, ¿verdad? De la niñez, la relación con la familia, y eso es lo que nos define como humanos a nosotros. Por eso es que todo el mundo va a entender esa idea de compartir una comida con los papás. Y los va a llevar a un momento muy importante, ¿verdad? El valorizar ese momento que tal vez se perdió. Sí, para mí me encanta porque es mi papá, o sea, definitivamente es mi papá, y mi papá está muy orgulloso de ese poema. Pero mi mamá también sale en muchas historias mías también, ¿no? Que hay otro libro por aquí que sale un cuento con mi mamá, Dismantle, que acaba de salir, y yo estoy muy orgullosa de este libro. Vamos a continuar hablando con la profesora Linda Rodríguez luego de esta pausa, y regresamos aquí a su programa Foro Colegial. Bienvenidos a esta segunda parte de Foro Colegial, hoy con la grata visita de la doctora Linda Rodríguez, quien es catedrática del Departamento de Inglés. Esta que les habla, Asyadet Vélez Candelario, directora asociada de la Oficina de Prensa del Colegio de Mayagüez. Y Linda nos estaba hablando sobre sus obras literarias, sobre ese proceso creativo, sobre ese galardón que, ¿verdad?, se ganó recientemente con una de sus creaciones, con la poesía de Coconut Man, y tuvimos ese placer, ¿verdad?, de escucharla declamando su poema. Y ahora nos está hablando de estas otras obras que tiene, que ella pues es una prolífera autora. Y entonces muchas también, gracias. aparte de estar dando clases en el recinto, en el departamento específicamente de inglés, que ya lleva más de 15 años, también pues se dedica a la creación literaria. ¿Qué nos puedes decir sobre Dismantle? Dismantle es una antología que acaba de salir ahora en marzo del presente año, y lo interesante de esta antología es que, bueno, lleva un prólogo por el escritor dominicano-americano Junot Díaz, que es el primer escritor hispano en ganar el Pulitzer en literatura. Sí, yo estoy muy, muy orgullosa de haber sí, eso es un gran logro, ser parte de esta antología. De esa compilación, sí. Lo que pasa es que esta antología sale de un grupo de escritores que se reúne todos los años en San Francisco. Yo he estado es como una residencia para escritores de minoría, ¿no? Y entonces Cuando hablamos de minoría nos referimos a lo étnico, que son escritores de lengua hispana, ese tipo de cosas, ¿no? Hispanos, filipinos, afroamericanos, sí, es una experiencia. Yo he estado 2 veces en ese grupo. Y para mí fue un honor que incluyeron un cuento que se titula First Memory. O sea que seguimos con el tema de las memorias de la niñez, igual que Coconut Man,
fue inspirado por una memoria con mi papá. Pues First Memory es una memoria con mi mamá. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque casi siempre las familias, este es uno de los problemas con los escritores, ¿verdad? Que usamos todo lo que conocemos, sí, incluyendo nuestras amistades y nuestras familias para escribir. Para crear también esos personajes que ustedes luego les dan vida a través de la literatura, ¿no? Sí, porque crear es un proceso para mí súper lento. Parece, o sea, hay muchas cosas escritas aquí, pero yo puedo estar trabajando un poema 5 años tal vez. The Coconut Man, porque es un proceso que de momento te va a dar una idea. No, eso es definitivamente. Tú escuchas una palabra, una oración, una idea, la tienes que captar, pero es bueno que entonces se siga trabajando, editando, hasta que tú sientas que está como perfecto. Tal vez no lo está, pero casi está, ¿no? Porque no hay perfección en nada. Y The First Memory también es un cuento que yo escribí, lo envié a revistas. Me gusta mucho participar en competencias, ¿no? Porque como que uno se prueba. ¿Por qué? Sí, porque a mí me gusta mucho que los editores no me conozcan. Es como una prueba bien fuerte que yo me pongo, ¿no? Y entonces hay una revista que sale también de San Francisco, editada por un grupo que tiene relación con Francis Ford Coppola, el director de cine. Y pues yo envié First Memory allá. Pues no fue aceptada y nada, pero no importa, porque entonces ya tú, es que ser artista, tú tienes que sacarte de ti, ¿verdad? Y sacar ese mensaje, ¿verdad? Hacia el mundo. Expuesto a ese tipo de cosas, ¿verdad? Que me acabas de decir, porque por ejemplo te ganaste un premio, pero entonces también te pueden rechazar por otro, quizás en una obra que tal vez, ¿verdad? En este caso en una narrativa que tal vez otros ya en este caso consideran importante como es que se hayan incluido en unos se negaron, ¿verdad? No fue aceptada, pero aquí fue aceptada. Es que sí, o sea, que nadie debe sentirse mal cuando una revista simplemente a veces ni te contesta nada. Es que tu obra está buscando el lugar idóneo. Idóneo, exactamente. Porque lo que pasó con este cuento es que después yo lo vuelvo a editar y lo envío a otra revista de mucho prestigio también en Estados Unidos, y ahí no fue publicada tampoco, pero sí le dieron una mención de honor. Qué bien. Es lo que pasa. Y yo veo que tú te disfrutas todo ese proceso creativo y que finalmente ¿verdad? Culmina con el envío a las casas editoriales, con el envío a las revistas, con el envío a estos grupos, ¿verdad? Para que lo juzguen. Te lo disfrutas, sí, todo, ni siquiera la parte negativa de que no lo aprueben. No, yo creo que te la disfrutas que también. Eso yo soy un poquito particular, porque hay muchas personas que quieren hacer como un conjunto, ¿verdad?, de su obra y publicar su propio libro, pero yo últimamente he sentido que es mejor participar en antologías con grupos de escritores. ¿Qué le ves a eso de ventajoso de quizás tener un libro completo de tu autoría? Hay un punto bien práctico, porque cuando tú publicas tu propio libro, pues entonces tú tienes que mover ese libro, ¿no? Sí, yo soy un poquito egoísta en eso. Entonces, de hecho, ese proceso te va a llevar mucho tiempo y a lo mejor te vas a encontrar con muchas cajas en tu casa llenas de libros, ¿no? Pero si participas en una antología, pues esa responsabilidad casi se la pasas a los editores, al grupo completo. Entonces el grupo completo puede trabajar en colaboración. Eso es lo que a mí me gusta mucho, colaborar con otros escritores para que entonces la obra viaje. Esa idea me gusta mucho, porque sí, aunque tú no estés presente, en que yo no esté tal vez presente en las presentaciones de libros en Estados Unidos o no sé, no pueda llegar a San Juan en un momento, el libro, la obra está viajando. Y habla por ti.
Exactamente. Háblanos un poquito más, Linda, por favor, de todas estas obras, de alguna de ellas, en todas estas que has participado, si eres tan amable. Sí, es muy interesante para mí, ¿verdad?, haber recopilado estos libros en mi casa, traerlos para acá y poder mostrarlos acá. También yo me sentí muy halagada y casi es como una broma, pero es un libro muy serio. Se titula Caribbean Erotic, Poetry, Prose and Essays. Ese debe ser bien interesante y trata... Sí. Ese es muy interesante. Tardó más de 10 años sacar este libro a la luz. Ninguna editorial en Estados Unidos lo quiso publicar. Sale publicado en Europa. ¿Y por qué no lo quiso publicar? ¿Por el tema que está tratando? Yo creo que es por el tema, y es un libro muy serio. O sea, definitivamente las editoras Opal Palmer Adisa y Donna Asa querían cosas no solo sensuales, ellas querían textos eróticos explícitos. Explícitos, sí. Quizás esa fue la dificultad, ¿verdad, mayor? Sí, pero es un libro serio, tiene ensayos, análisis, así que se los recomiendo a todo el mundo, es muy particular. Sale, como dije, en Inglaterra, una editorial muy prestigiosa que le pone un sello aquí. People Tree Press lleva 25 años publicando libros dedicados al Caribe. ¿Y qué se incluye en ese libro de la doctora Linda Rodríguez? Aquí incluyeron 2 poemas míos, sí, 2 poemas. Yo había escrito un cuento muy largo y se lo envié, pero como era tan largo, no pudo ser incluido. Pero ese cuento sale publicado aquí en este librito de Galician, el cuento que no pudo ser incluido en esta antología. Y en este librito entonces está el cuento completo. Es un cuento erótico porque se había escrito para la antología. Y de hecho ese cuento también ganó un par de premios, también uno en Estados Unidos y uno que da, hay una asociación que se reúne todos los años también dedicada al cuento corto, The Association of the Short Story, y gana un premio también. Es largo, tiene que ver con la República Dominicana, el uso del teléfono, es un juego erótico el cuento completo, sí. Me imagino que entonces todas estas experiencias que tú vives como creadora y, ¿verdad?, como escritora, como artista, es una experiencia que tú les transmites a tus estudiantes, que me cuentas que tienes cientos de estudiantes ahora mismo. Yo, sí, yo di el curso de literatura caribeña por varios años en el recinto. Luego fui pasando más a dar cursos de creación literaria. Pero luego he desarrollado unas mega secciones de cine que exploran el tema de ángeles, vampiros y monstruos. Que eso está, como uno dice, ¿verdad?, hablando al palo, porque el tema de los vampiros en la cinematografía está bastante en boga ahora mismo. Sí, está en boga y lo que pasa es que yo cuando comienzo el curso hablo de que voy a hablar de estos temas, pero desde el punto de vista de un escritor, ¿no? Entonces, eso se hace para que ellos se percaten que estos personajes en verdad es una metáfora para nosotros mismos, para poder hablar, ¿no?, de por ejemplo, el uso de las alas, qué significa eso, los deseos nuestros de volar, de ir más allá de nuestra humanidad, de nuestro diario vivir. En unos brevísimos segundos, porque ya no tenemos mucho tiempo, nos queda bien poquito. ¿Qué más te queda por hacer? Has hecho de todo y ahora estás en el área de cine. ¿Qué le queda a la doctora Linda Rodríguez? A mí me gustaría colaborar con algunos estudiantes nuestros del recinto. Está como educadora. Para llevar este cuento, First Memory, o tal vez hasta el poema, porque se podría hacer
y llevarlos al cine haciendo una película corta. Muy bien, en nuestra secuencia curricular de cine. Linda, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en el día de hoy en Foro Colegial. Como dije en un principio, nos engalanamos con tu visita. A ustedes, amigos televidentes, también le damos las gracias por estar con nosotros en este su programa. No tenemos tiempo para más. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su sintonía. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.